estándares internacionales sobre distintos temas, en este caso sobre el tema de libertad de expresión. El Estado hondureño tiene un compromiso internacional porque hay distintas sentencias en el sistema interamericano que obligan al Estado hondureño a despenalizar estos delitos de injuria, calumnia y difamación, es decir, los delitos contra el honor. Y eso no significa que el derecho al honor quede desprotegido, sino que debe ser orientado a la protección mediante otro mecanismo. Entonces, la Corte Suprema tiene esta obligación de impulsar estos estándares internacionales. Y podemos hacer una comparación. La Corte Suprema de Justicia de Honduras, por ejemplo, en la sentencia por la reelección, dice que la reelección es un derecho humano, es un derecho absoluto. Entonces, ahí vemos la gran contradicción, por ejemplo, de asumir un estándar internacional en el caso de libertad de expresión. En el caso de la reelección sí era fundamentado que sea un derecho restringido por las consecuencias democráticas, pero en el caso de la libertad de expresión, también por las consecuencias democráticas que tiene al penalizar la libertad de expresión, digamos, se dice que la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia y por lo tanto es uno de los bienes jurídicos más importantes para proteger. Y cuando la Corte desobedece sentencias internacionales, entonces realmente estamos en una situación de inseguridad jurídica tremenda, que es la misma Corte que debe tutelar los bienes jurídicos protegidos, es la que está impulsando a que no se despenalicen esta figura. Eso no significa que el Congreso Nacional debe acatar esa opinión de la Corte Suprema de Justicia, es decir, está en manos del Congreso Nacional la despenalización. Y es importante decir que el Congreso no debería de esperar a un nuevo Código Penal para despenalizar esta figura. Los delitos de injuria, calumnia y difamación, el Congreso Nacional tiene varios proyectos sobre los cuales debe someterlos al Pleno con el actual código y despenalizar esta figura. O sea, no debería esperar a un nuevo Código Penal. Ya en su momento el mismo presidente del Congreso dijo que se iban a sacar los delitos contra el honor del nuevo Código Penal. Deben actuar entonces la teoría con la práctica, si es cierto, al final en esto. Claro, pero por eso digo, no hay que esperar a un nuevo Código Penal. No solo es un tema de voluntad política, es un tema de que el Estado hondureño tiene obligaciones internacionales. Y es más, uno de los casos en los que Honduras ha condenado a un periodista, en el caso del señor Julio Ernesto Alvarado, ese caso ya fue admitido en la Comisión Interamericana. Es decir, de acuerdo con ese caso, seguramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando le llegue ese caso, va a condenar al Estado hondureño a resarcir todos los daños que ha provocado el Estado hondureño al ir condenando a distintas personas por delitos de injuria y calumnia y difamación. Entonces, el Congreso Nacional tiene también estas obligaciones por las sentencias en distintos casos en América Latina que se han llevado a la Corte Interamericana. Entonces, nuestra propuesta es que el Congreso Nacional no debe esperar a la entrada en vigencia de un nuevo Código Penal, sino más bien, como ya hay distintos proyectos para la derogación de estos delitos, entonces que lo someta al Pleno para la votación y que se cumpla la palabra que se ha expresado a la sociedad hondureña de que estos delitos se van a despenalizar. ¿Lleva dedicatoria esta recomendación de la Corte, considerando que también por denunciar anomalías de la Corte y del actual gobierno, el periodista David Romero también está privado de libertad? Bueno, yo creo que es un mensaje general a los periodistas que digamos, hayan hecho un abordaje crítico sobre la situación de la administración pública, sobre la situación de la administración de la ley en el país. Es decir, hay muy poca tolerancia en el país de parte de los funcionarios públicos para que se haga un abordaje crítico. Y yo creo que ese es el mensaje. Y es muy mal mensaje que desde la Corte Suprema salga pues una opinión para que estos delitos no sean derogados. Sin embargo, el principio máximo, que es el principio democrático, aunque muy cuestionable en el Congreso Nacional, es el Congreso Nacional quien debe realmente decidir sobre la situación de estos delitos de injuria, calumnia y difamación. Ahora, si el Congreso Nacional de la República tuviese voluntad de despenalizar los delitos contra el honor del actual código, ¿en cuánto tiempo lo harían, abogado? En una semana, es que solo es de someterlo al Pleno. Es decir, los proyectos de ley para la derogación ya están en el Congreso, varios hay. Entonces solo es de que lo agenden, lo sometan al Pleno, lo voten y realmente
pues rápidamente lo pueden despenalizar, no hay que esperar a un nuevo Código Penal. ¿Y esto no tiene que llevar el visto bueno del Ejecutivo? Sí, La sanción. necesariamente la sanción, porque es como cualquier proyecto de ley, debe llegar necesariamente al Poder Ejecutivo para una sanción. Yo creo que es necesario pues, que los periodistas se mantengan vigilantes frente a esta situación, porque esto, aunque no se lo apliquen a una persona, necesariamente cohíbe los abordajes críticos. Y sobre todo porque la Corte, por ejemplo, tiene 4 años de tener un recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de secretos y no se pronuncia. Y en este caso, sobre los delitos contra el honor, corre a pronunciarse. Pero en los recursos de inconstitucionalidad desde febrero del 2016 no se pronuncian. ¿Por qué razón? Porque tienen compromisos políticos con Casa Presidencial. Y en el caso de que el Ejecutivo lo vete, de igual manera, el Congreso tiene otra prerrogativa, ¿no? Tiene otra prerrogativa, una vez que se haya un veto, necesariamente ese veto tiene que ir explicado, o sea, tampoco debe ser arbitrario. Pero nosotros creemos que una vez que el Congreso Nacional vote la despenalización de los delitos de injuria, calumnia y difamación, necesariamente eso se va a convertir en un decreto vigente y de una vez por todas se va a despenalizar esto. El Congreso también es necesario, en reiteradas ocasiones le hemos mencionado, que debe impulsar una ley de rectificación y respuesta, que es uno de los mecanismos más amigables para solventar, digamos, situaciones que tienen que ver con el derecho al honor. Es decir, cuando una persona se siente agraviada, el Estado no puede dejarla desprotegida, pero lo más amigable y sobre todo para proteger el derecho de libertad de expresión son las leyes de rectificación y respuesta, es decir, el derecho que tiene toda persona a que cuando se siente agraviada pueda acudir a un medio de comunicación para que le brinden el mismo espacio, de la misma forma y la misma calidad para posicionar cuáles son o por qué se siente agraviado, y también los medios puedan rectificar de oficio toda aquella información que pueda ser o que salga a los medios de comunicación, digamos, en cualquier circunstancia, sea una manipulada, falsa o errónea. Todas esas situaciones, una ley de rectificación y respuesta, digamos, establece pues de una forma amigable solucionar estos temas de los delitos contra el honor.